Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con la segunda parte del Bookshelf Tour de divulgación de la ciencia. Este es el tercer anaquel y aquí nos quedamos la otra vez. Miren, estos libros que están aquí son libros de divulgación de la ciencia, digamos, para preparatorianos más o menos, o un poquito más que para preparatoria. Son libros de diversos temas, muy diversos temas, que generalmente preparan especialistas de la que es la universidad más prestigiosa de México, que es la UNAM. La química y la cocina, el acero, de la alquimia a la química, cosas de la ciencia y confines del universo, que es sobre los quasars. Estos dos libros los tengo desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. De la brújula al spin, el magnetismo, plasmas en todas partes, del mundo cuántico al universo en expansión, que este también lo tengo desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esto es una divulgación de la ciencia y mezclada con libro de texto. Son libros medio raros. Realmente no se los recomiendo mucho a menos que realmente les guste el tema y que vivan en México, porque aquí es donde se pueden conseguir. Después está el Resnick, que el Resnick es un clásico para los físicos. Introducción a la teoría de la relatividad, a la teoría especial de la relatividad. Este es un libro de texto, pero más o menos accesible. Estos dos libros no tienen mucho caso, son sobre matemáticas y sobre aceleradores de partículas. El fracaso de la matemática moderna de Morris Klein. Este libro en su momento fue muy importante. Hablaba acerca de, de cómo los matemáticos profesionales se metieron a proponer cambios en los planes de estudio y formalizaron el estudio de las matemáticas, metieron teoría de conjuntos y una cosa que fue todo un fracaso, que bueno, pues muchas veces los, las modificaciones a los planes de estudio, especialmente aquí en México, resultan ser unas cosas terribles y totalmente improvisadas, hechos con criterios políticos y pues realmente no acaban no teniendo mayor sentido. Bueno, a veces algunos funcionan más, otros funcionan menos, pero pues este habla del fracaso en particular de esa estrategia de hacer más formal y el estudio de las matemáticas. No funcionó. Unos clásicos, el Baldor de aritmética, pero sobre todo este es el clásico de clásicos, en Latinoamérica es el Baldor de álgebra. Bueno, pues aquí ya se le cayó el lomo, pero es el álgebra de Baldor. Entonces este libro lo conocerán prácticamente todos los que estén viendo este video. Hasta ahorita son como que libros de texto, más que de divulgación de la ciencia. El Granville, que muchos lo conocen por ser un clásico del cálculo diferencial e integral. Aquí en este caso pues tengo uno más raro, trigonometría plana y esférica. Aquí otro caso parecido, álgebra, pero de Lehmann, que Lehmann es un superclásico del mundo de la geometría analítica y para mí el libro de álgebra realmente me gusta mucho. Por ahí tengo también el de geometría analítica. El Baird de experimentación, que bueno, es un libro que yo usé en la universidad, no es famoso. Flora fanerogámica del Valle de México, de Rendowski. Este pues también es trascendente para la Ciudad de México. No, realmente pues, no se los recomendaría. Este es muy impresionante. El Viaggi, enfermedades parasitarias, un texto universitario con unas ilustraciones que, híjole, pues sí, digamos que solamente si uno tiene estómago para soportarlas, pues todo lo que hacen los parásitos. Introducción a la estadística el Chao, muy buen libro de estadística. Uno de estadística, pues no tan famoso, que no lo voy a recomendar. El Hildebrand, análisis de la estructura de los vertebrados. Este pues, lo utilicé en la universidad hasta cierto punto. La ciencia de la biología, el Weiss, que es un libro entre de preparatoria y de introducción a la universidad. En cambio, el que sigue es muy bueno, ¿eh? Este es recomendable como libro de texto, aunque pues, ya está muy rebasado desde hace muchos años. Este, en cambio, de Stephen Jay Gould, que pues muchos lo conocen como divulgador de la ciencia, pero aquí, pues este libro fue su legado de ciencia dura, una especie de texto que fue su contribución final a la teoría de la evolución. Un genio, Stephen Jay Gould, no solamente como divulgador, sino también como científico duro. A ver, me voy a pasar del otro lado para poder alcanzar estos últimos libros de la Anaquel. Ciencia versus religión, Stephen Jay Gould, donde trata de emitir una especie de teoría, una hipótesis de magisterios que no se superponen.
Y aquí él dice pues, que, o sea, no hay una verdadera contradicción entre ciencia y religión, se puede creer en las dos cosas o se pueden practicar las dos cosas porque pertenecen a ámbitos diferentes de la existencia humana y su contradicción es nada más aparente. Ok, es una teoría muy interesante, ¿eh? Después Milenio, también de Stephen Jay Gould, un libro que habla acerca, es un análisis del cambio de milenio entre pues el segundo y el tercer milenio. Después otros libros de Stephen Jay Gould, La vida maravillosa, La falsa medida del hombre, eh, que habla acerca del racismo y el coeficiente intelectual, muy buenos libros, incluso aquí Érase una vez el zorro y el erizo, y más allá de Stephen Jay Gould, Pensamiento borroso de Bart Cosco, que nos habla, este libro me parece muy interesante, ¿eh? Tiene una teoría que vale mucho la pena acerca de cómo el mundo occidental lo domina la lógica aristotélica del sí o no absolutos, el blanco y el negro, o el negro, mientras que el pensamiento borroso está más basado en filosofías orientales con aplicaciones, que sí tienen aplicaciones técnicas, estos conceptos del pensamiento borroso, donde las cosas no necesariamente son sí o no, sino que digamos que es blanco y negro con todo un matiz de grises entre el blanco y el negro, y es un libro que explica conceptos interesantísimos contrapuestos a la teoría aristotélica de la lógica. Y si yo tuviera que escoger el libro más importante, el que más les recomendaría hasta el momento, sería este. Este es para mí el más importante. Antonio R. Damasio. Antonio Damasio, que es mi ídolo, un neurólogo que todavía vive, de origen portugués nacionalizado estadounidense, El error de Descartes. Aquí él enuncia una hipótesis bien interesante, que pues, yo creo que es cierta, la hipótesis del marcador somático, que nos habla acerca de cómo los seres humanos tomamos decisiones no solo con base en la razón, sino con base en los sentimientos y las emociones, que son partícipes integrales del proceso de toma de decisiones, en contraste con lo que generalmente se piensa, que las decisiones racionales, pues en ellas no debe intervenir la razón, la emoción ni el sentimiento. Es un libro revolucionario de mediados de los años 90. Es el que más recomiendo. Antonio Damasio finalmente pues, es un neurólogo que ha desentrañado gran parte de cómo funciona la mente humana y la conciencia humana, que no son lo mismo. Bueno, lo recomiendo muchísimo. Después viene bueno, es un clásico del mundo de la ciencia, Richard Dawkins y su obra cumbre, The Selfish Gene, el gen egoísta, que nos habla acerca de que pues, bueno, es una hipótesis, la del gen egoísta, que pues nunca se ha confirmado, pero pues tampoco se ha rechazado, acerca de que pues las unidades fundamentales de la evolución, pues no sería el individuo, no sería la especie, no serían las poblaciones, sería en los genes, y los genes los controlan, y los genes solo están buscando su propio beneficio, y eso explicaría muchas cosas. Este libro es todo un clásico. El universo de la conciencia de Edelman y Tononi. Este libro es muy interesante y complementa pues a lo mejor algunas cositas que ustedes pueden leer en el libro de Antonio Damasio. Bueno, este es el primer anaquel. Ahora vámonos con el segundo, que sería el último que vamos a analizar en este Bookshelf Tour. Aquí tenemos Principios de Microeconomía y de Macroeconomía de Gregory Mankiw. Estos los recomiendo muchísimo. O sea, finalmente son solo los principios de economía, no es economía avanzada, pero el autor tiene la gran virtud de que explica los conceptos con muchísima naturalidad, con muchos ejemplos. Estos los recomiendo ampliamente para entender economía, macro y microeconomía. Después este es de Muhammad Yunus, El banquero de los pobres. Este es un clásico moderno, por decirlo así, donde este autor pues se las arregló para poder, digamos que ideó una manera de verdad poder ayudar a la gente pobre a través de microcréditos. Hizo un esquema bastante interesante, el cuate muy inteligente, y de verdad logró que la gente pudiera sobrellevar su pobreza y pudiera salir adelante. Bueno, sí, este que sigue aquí es menos conocido porque bueno, Muhammad Yunus
es conocido en todo el mundo. En cambio, Gabriel Said es muy importante, pero aquí en México. El progreso improductivo es un iconoclasta, Gabriel Said, muy inteligente, muy, muy inteligente. Si algún día ven algún libro de él, cómprenlo. Es un muy buen autor. Después de Carlo M. Chipola, aquí tenemos La decadencia económica de los imperios. Este libro me gusta, es de Alianza Editorial. Pero sobre todo recomendaría este, es uno de los mejores que puedo recomendar en este video, Allegro Manon Troppo, de Carlo M. Chipola. Carlo Chipola tiene aquí en este libro, él propone una teoría acerca de la estupidez humana y acerca de la maldad. O sea, él como que divide a la humanidad a los seres humanos en 4 posibles categorías: los perversos, los idiotas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, este libro lo disfrutarían muchísimo. Yo creo que se puede conseguir muy fácilmente en internet, pero por supuesto siempre conseguirlo en una librería o en Amazon o en Mercado Libre, lo que sea, es lo mejor. Este libro no los va a defraudar. Probablemente de todos los que vamos a ver aquí, este es el más peculiar. Y es un libro que los va a divertir, los va a entretener mucho y los vas a reflexionar. Allegro Manon Troppo. El cerebro ejecutivo y la paradoja de la sabiduría de Goldberg, que son libros que nos hacen reflexionar muchísimo acerca de quiénes somos. Analiza el cerebro, sobre todo las cortezas frontales, que es donde se da la toma perdón, es donde se da la toma de decisiones. Entonces, estos libros son muy, muy recomendables también. La inteligencia emocional, que bueno, ese es un súper clásico de Daniel Goleman, y es uno de los libros también más importantes que les puedo recomendar, pues por la necesidad de entendernos los unos a nosotros y entendernos nosotros con nosotros mismos, y para eso pues, se necesita la inteligencia emocional. Daniel Goleman fue el que popularizó las funciones de la amígdala cerebral como centro del miedo, y este libro pues es un clásico moderno que nos explica la importancia de las emociones y cómo controlarlas. De alguna manera, este libro digamos que se complementa mucho con las teorías de Antonio Damasio, el neurólogo, que aunque pues obviamente Antonio Damasio es pues mucho más abarcador y mucho más inteligente que Daniel Goleman. Daniel Goleman, La psicología del autoengaño, un buen libro, lo recomiendo en general, pero pues bueno, no es la última maravilla. En cambio, aquí empiezan los libros de mi ídolo: Looking for Spinoza, En búsqueda de Spinoza, Joy, Sorrow and the Feeling Brain, Alegría, Pena y el cerebro sintiente, de Antonio Damasio, y El cerebro creó al hombre, también de Antonio Damasio. Nunca van a quedar defraudados por un libro de Antonio Damasio. El cuate es un genio que nos explica muchísimas, muchísimas cosas, cómo entendernos a nosotros mismos. Digamos, el ideal griego, conócete a ti mismo, pero ahora con herramientas de la moderna neurología. Nunca hemos estado tan cerca de comprendernos a nosotros mismos en ciertos aspectos como lo estamos hoy en día. El mundo de Parménides, de Karl Popper, que es uno de los filósofos de la ciencia más importantes, seguramente el más importante filósofo de la ciencia del siglo XX, junto con Bertrand Russell. Conjeturas y refutaciones, que es pues una propuesta de Karl Popper acerca de cómo funciona la ciencia, que fue muy influyente durante muchísimo tiempo, bueno, y sigue siendo influyente estas hipótesis de Karl Popper acerca del funcionamiento de la ciencia. Bueno, de David Deutsch, La estructura de la realidad. En este libro él propone que nos debemos de tomar en serio las teorías más poderosas que los seres humanos hemos pues enunciado hasta ahorita. Me parece que propone la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, que no se han podido fusionar obviamente en la actualidad, la teoría del gen egoísta y algunas otras más, y trata de jugar con ellas, fusionándolas de alguna manera hasta donde se puede, para tratar de darle explicación al mundo actual, que es una posición muy razonable hacer eso. Es un libro muy interesante. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. A ver, déjenme pasarme para el otro lado para poderles platicar un poquito más acerca de Oliver Sacks. Entonces estaba
con El hombre que confundía a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. Oliver Sacks fue un psicólogo, neurólogo, científico que vivió una vida muy, muy intensa. Sacó su libro de memorias, ahí lo tengo, ya lo leí. Él escribió uno de los grandes clásicos contemporáneos de la ciencia, que es el libro de Despertares. Si ustedes vieron esa película con Robert De Niro y Robin Williams, acerca de unas personas, que todo esto pues fue real, o sea, está basado en hechos reales, que más o menos a principios del siglo XX unas personas fueron atacadas por una encefalopatía de origen al parecer viral, y pues, se quedaron como dormidos, como en una especie de estado de vegetativo muy raro, y después Oliver Sacks pensó que un medicamento de dopamina muy novedoso en los años 60, me parece que fue esto, podía hacer algo por esos enfermos de encefalopatía que se quedaron dormidos cuando eran muy jóvenes y ya de viejitos. Oliver Sacks los despertó con este medicamento, pero trágicamente dejó de funcionar y un tiempo después se volvieron a dormir. Es todo un drama real que vale mucho la pena. Por ahí tengo el libro de Despertares de Oliver Sacks, se los recomiendo mucho. Y este del hombre que confundió a su mujer con un sombrero lo van a disfrutar intensamente. Son diferentes, son varios ensayos de Oliver Sacks, donde pues él analiza la naturaleza humana, la naturaleza también del cerebro, a través de los casos clínicos más interesantes que le llegaron. Literalmente la de una persona que ya no le funcionaba bien la corteza visual y que ya no sabía distinguir un objeto de otro, y que una vez en consulta, cuando terminó la consulta, ese paciente, uno de sus pacientes, trató de ponerse a su mujer en la cabeza porque la confundió con su sombrero. Aunque no lo crean, ahí les relata todo. Este libro eh, lo recomiendo muchísimo, les va a interesar y se van a divertir y van a reflexionar mucho. The Feeling of What Happens, el sentimiento de lo que pasa, de Antonio Damasio. Eh, ya saben, o sea, Antonio Damasio, no hay libro que no se pueda recomendar de él. 6 grados de separación de Duncan J. Watts. Este es bien interesante. Esta teoría, casi todo el mundo la conoce, de que todos estamos, cuando mucho, a 6 grados de separación de los demás. O sea, eso quiere decir que a lo mejor nosotros pues conocemos a una persona, pero si no la conocemos directamente, conocemos a alguien que la conoce. O si no, conocemos a alguien que conoce a alguien que conoce a esa persona y que a lo mejor nos la puede presentar. Bueno, pues esta teoría dice, 6 grados de separación, que, por ejemplo, en el caso de las personas, nosotros en teoría, cualquier persona del mundo la podríamos conocer cuando mucho con 6 grados de separación. Después vienen libros de psicología, de una especie de economía conductual, eh, libros de economía y psicología, como quien dice, La lógica oculta de la vida de Tim Harford, que por ahí tengo otro de ese autor. Si conocen el libro de Freakonomics, es la economía vista desde un punto de vista iconoclasta, es algo así. Igual las ventajas del deseo de Dan Ariely, que pues es un israelí que sufrió un accidente terrible cuando estaba haciendo su servicio militar. Se quemó con magnesio gran parte del cuerpo, y eso le dio muchas enseñanzas. Se volvió economista y escribió libros bastante interesantes. Las ventajas del deseo. Descubre el economista que llevas dentro. Este es de otro autor que no recuerdo, Tyler Cowen. Todos van más o menos por el mismo tenor. Eh, eh, Psicología y economía. ¿Qué nos impulsa para comprar cosas, para que nos vendan cosas, para desear cosas, etcétera, etcétera? La ley del más débil, de Sharon Moalem. Eh, es un libro que combina digamos que este se va más por el punto de vista de la biología. Este se los recomiendo muchísimo, de Daniel Gilbert. Tropezar con la felicidad es un libro que nos habla acerca de la teoría de la felicidad, y pues por qué a veces no podemos alcanzarla. Porque aquí analiza, por ejemplo, la famosa frase de vive cada día al máximo, y nos dice, pues, ¿por qué no podemos vivir cada día al máximo? O sea, porque finalmente, en la mayoría de los casos, pues la gente tiene muchos años por delante y pues tiene que hacer sacrificios. O sea, tiene que comer sanamente y a veces tiene que comer cosas que saben horrible,
pues con vistas a que su yo del futuro no se vaya a enfermar. Tiene que hacer sacrificios para ahorrar y no comprarse lo que quiera, pues porque en el futuro va a necesitar sus ahorros, etcétera, etcétera. Entonces es bien interesante este libro, también muy iconoclasta, muy iconoclasta. Un pequeño empujón, los nudge, así se llaman, en Estados Unidos, de Thaler y Sunstein. Un pequeño empujón es una teoría que nos dice que a veces para lograr cosas difíciles nos basta con un pequeño estímulo. Por ejemplo, si queremos dejar de comer dulces, pues a veces no podemos porque estamos súper acostumbrados. Necesitamos un nudge, por ejemplo, tener una fruta que nos guste lista, lavada sobre la mesa, y a lo mejor un día llegamos de trabajar y nos encontramos esa fruta y pues nos la vamos a comer porque es lo más fácil, ya está preparada. Y entonces ese nudge, ese pequeño empujón, nos basta para empezar a dejar de comer dulces. Bueno, tiene muchísimos ejemplos que se aplican tanto al terreno micro de la vida diaria como al terreno macro del país, de un país e incluso del mundo entero. Otra vez Dani Ariely con Las trampas del deseo, Tim Harford, el economista camuflado. Todos estos valen muchísimo la pena, ¿eh? O sea, de hecho esta sección es bien importante, es una de las partes más importantes de toda la sección de divulgación de la ciencia. Y pues en el mismo tenor tenemos este libro de Susan Blackmore, La máquina de los memes. Ojo, esto no tiene nada, bueno, sí tiene que ver, pero muy indirectamente, con los memes que nos encontramos en internet, esas imágenes graciosas y muy pegajosas. Este es otro concepto. O sea, los memes en este libro son los análogos al gen egoísta de Richard Dawkins. Hay una teoría que, igual que la teoría de los genes egoístas, no ha sido refutada, pero pues tampoco ha sido aceptada, de que la mente está poblada por una especie de entidades un tanto abstractas, que son los memes, que son las unidades de imitación. Por ejemplo, cuando una persona aprende por imitación a hacer un avión de papel, viendo a alguien cómo hace un avión de papel, lo que la persona que sabe le transmitió a la persona que está aprendiendo es un meme, es una unidad de imitación. Es una teoría bastante interesante, pero un poco desalentadora para el espíritu humano, ¿eh? Bueno, pues aún así podría ser verdad. Quién sabe, nadie lo sabe. Les recomiendo mucho, mucho este libro. Y de Richard Dawkins, Escalando el Monte Improbable, bueno, pues ya se imaginarán de qué se trata si es del biólogo Richard Dawkins. Y con este vamos a terminar. Born to Rebel, de Frank Soloway. Eh, es un libro que explica una teoría de que el orden de nacimiento explica mucho acerca del carácter de las personas. O sea, las personas que nacen primero van a tener un carácter esencialmente diferente del hijo del medio, del hijo último, y también diferente si un hijo es hijo único. Los hijos que nacen primero tienden a ser conservadores, ortodoxos, tienden a tener mucha confianza en ellos mismos, son dominantes, mientras que los hijos que nacen al último, pues son los iconoclastas, son los hijos que desafían al sistema, pues porque no les queda de otra más que desafiar al sistema. O sea, ya llegan a un ambiente familiar que está saturado, donde todo el mundo es más fuerte que ese niño y por lo tanto, pues a veces ya no quedan nichos que ocupar y tiene que ser tan creativo como para crear nuevos nichos. Este libro es muy interesante. Y con eso llegamos al final de el Bookshelf Tour de divulgación de la ciencia de este video. Todavía quedan muchísimos libros de divulgación de la ciencia, creo que vamos como por la mitad, pero espero sinceramente que hayan disfrutado mucho de este recorrido por hoy. Entonces vamos a darlo por terminado y nos vemos en un próximo video. Yo soy Roberto, muchísimas gracias.